Hola, buenas tardes a todas las personas que están conectadas y que están siguiendo esta transmisión. El día de hoy, pues, les damos la bienvenida a este conversatorio titulado Madres que luchan, testimonios contra el feminicidio, que organizó la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género de la UAM Xochimilco en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Para nosotras es muy importante este evento y muy importante lo que queremos compartirles el día de hoy, ya que en el marco del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos nos parece fundamental escuchar las voces y la palabra que tienen para compartirnos las madres que en este país buscan justicia y las madres que en este país buscan a sus hijas desaparecidas. Para mí es un honor y un cariño inmenso poder presentarles a estas mujeres que conozco desde hace ya tiempo, que desde mi punto de vista son un ejemplo de esperanza y dignidad en este país, y pues en un contexto tan complejo como el que vivimos las mujeres de violencia feminicida en México. Creo que los testimonios de las madres que luchan son testimonios que nos hacen pensar en que a pesar de tanta guerra, tanto dolor, tanta rabia, existe un camino de esperanza. Y bueno, es por eso que decidimos organizar este conversatorio. Y pues a mí no me queda nada más que darles la palabra. Creo que es importante que ellas mismas sean quienes se presenten, quienes les digan a ustedes que nos están viendo quiénes son, por qué están aquí y cuál es el camino que han recorrido en esta lucha en búsqueda de justicia para sus hijas. Entonces, en primer lugar, quiero darle la palabra a la señora Lidia Florencio. Pues bienvenida y muchas gracias por estar con nosotras el día de hoy. Buenas tardes, Alejandra. Muchísimas gracias. Gracias por haberme incluido en ese conversatorio de Madres que Luchan. Somos madres que luchamos por esa justicia por nuestras hijas. Mi nombre es Lidia Florencio Guerrero. Soy madre de Diana Velázquez Florencio. Ella fue asesinada un domingo 2 de julio del 2017 en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Y a más de 3 años, 5 meses y 7 días, no hay justicia para ella. Diana era una chica de 24 años, era una joven inquieta, coqueta, alegre, atrevida, amorosa, consciente de del dolor de los animales que viven en la calle. Le gustaba rescatar animales, a los gatos y a los perros, en su trabajo cuando podía, o siempre, casi siempre lo hacía. Le compraba alimentos, le ponía agua en la calle a los animalitos. Le dolía mucho esa situación de esos seres que desgraciadamente casi nadie vemos. Ella le movía y se ocupaba de ellos. Era una hija que me amaba mucho, siempre estaba al pendiente de mí. Le preocupaba que al ser yo una simple mujer que se dedica a su casa, a su hogar, a todos los quehaceres pues sí, de lo que conlleva el hogar, no tuviera un momento para mí. Y ella siempre decía que no le gustaba verme todo el tiempo aquí en la casa. Entonces se preocupaba y me llevaba a algunos días a un lugar de esparcimiento, ¿no? Ya sea al cine, a un museo o a pasear simplemente. Entonces, me amaba mucho y yo la sigo amando, aunque físicamente ya no esté. Su esencia, su cariño me acompaña en donde yo camino. Y esa es una parte que me motiva, que me da fuerzas para seguir en esta lucha de justicia. Muchas gracias. La abrazo mucho. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Comentarles a las personas que nos ven que nuestra segunda invitada es
o era la señora María del Carmen Volante. Desgraciadamente ella no puede estar en este momento acá con nosotras porque fue citada en la fiscalía para continuar con el proceso de búsqueda de nuestra compañera Pamela, que desapareció hace 3 años en el Ajusco, y que pues seguimos buscándola, seguimos pidiendo a las autoridades que hagan una búsqueda en vida de nuestra compañera. Y bueno, fue citada de emergencia en la fiscalía y justamente este es el camino que recorren las madres que buscan, las madres que luchan por justicia. Pues un camino incierto, un camino en donde disponen de su tiempo completamente y donde tienen que dedicar su vida entera a poder buscar y encontrar a sus hijas. Y es la razón por la que la señora Mari no se encuentra aquí en este momento. No estamos seguras de si se podrá conectar en el transcurso de la transmisión, pero me parece importante hablar sobre pues que ella era una de las mujeres que tendrían que estar aquí dando su palabra y que sin embargo no están porque pues tiene que seguir con las diligencias del caso de nuestra compañera Pame. Y bueno, ojalá que pueda unirse a esta charla, a este conversatorio en un rato, pero de no ser así, pues que sepan que la señora María está presente con nosotras en espíritu y que pues daremos un poco de su palabra, porque parte de este conversatorio, que si bien es hablar sobre una lucha de las madres contra el feminicidio, pues creemos que justamente la desaparición de nuestras compañeras va de la mano con la búsqueda de justicia de nuestras compañeras asesinadas, porque la señora Mari justamente nos compartía que cuando no encuentran a las mujeres desaparecidas a tiempo, pues entonces transitamos al delito del feminicidio. Y es muy cruel pensar en que así es como vivimos los procesos de justicia en este país, pero es una realidad. Entonces, nos parece importante que también se dé ese testimonio, nos parece importante hablar de las compañeras que nos hacen falta y que no están hoy con nosotras. Sin embargo, bueno, pues la señora Mari no puede estar ahora mismo, pero esperamos como poder retomar de la mejor manera, pues un poco de lo que ella nos ha compartido. Y bueno, le voy a dar entonces la palabra a Araceli Osorio, que igual agradezco mucho que esté aquí con nosotras. Y bueno, le cedo la palabra para que ella se presente y nos cuente un poco sobre su vida, su lucha y su historia. Gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes. Pues decirles que mi nombre es Araceli Osorio Martínez, soy madre de Lesbi Berlín Rivera Osorio, mi única hija, asesinada el 3 de mayo de 2017 en la Ciudad de México, en la ciudad universitaria de la UNAM, y a quien yo tuve justamente desaparecida por 11 horas hasta que pude saber de la voz de su feminicida. En ese momento no, él estaba como testigo, porque ellos compartían una relación y vivían juntos en ese momento. Antes de saber por él que ella no había llegado, como él decía, aparentemente a su casa a dormir, pues estuvimos buscando a Lesbi por 11 horas que yo no le deseo a nadie, ¿no? Y por eso también es muy sensible cuando hablamos de este problema que implica la desaparición de mujeres, niños, niñas, varones, pero que tiene y se acentúa en los casos de desaparición de niñas y mujeres, sobre todo, porque en este momento, pues la desaparición de las mujeres y niñas es la que predomina, y en especial las mujeres jóvenes. A raíz del feminicidio de mi hija Lesbi, como bien lo mencionan, quienes nos han hecho como esta invitación, la cual yo agradezco muchísimo. Hay un contexto de violencia feminicida
que no solo implica el delito de feminicidio como tal, sino que hay una serie de violencias también que vivimos todos los días las mujeres y niñas en este país. Y bueno, pues a raíz de este asesinato, ¿no? De esta muerte violenta de Leslie, en donde en un primer momento quisieron culparla a ella de haberse quitado la vida, pues ha sido complejo, pero pues nosotros decimos que cuando ellas faltan, nosotras somos su voz y entonces tenemos que estar en todos los lugares posibles y espacios posibles reclamando su búsqueda con vida, además, reclamando una vez que, como en mi caso, encontramos su cuerpo sin vida, pues reclamando justicia y nos convertimos en eso, en buscadoras de justicia, así como hay quien se convierte en buscadoras de sus hijas en vida siempre, ¿no? Con el deseo de encontrarlas, de saber qué fue lo que pasó y de volverlas a abrazar. Nosotras pues buscamos justicia para ellas, para que no les digan muertas, sino que nosotras decimos que es importante señalar que ellas no están muertas, sino que fueron asesinadas y que fueron asesinadas por alguien, ¿no? Y en el caso de los feminicidios, pues la mayoría de las veces, pues es por varones, pero además muy cercanos a ellas, personas que las conocen y donde hay una relación de confianza además. Y bueno, pues ese es mi nombre, Araceli, madre de Leslie, mujer y buscadora de justicia. Gracias. Muchas gracias, Sara, por compartir tu palabra y esto que nos dices. Al final, pues las madres son eso, son buscadoras, buscadoras de sus hijas en vida, buscadoras de justicia, buscadoras de reparación y buscadoras de verdad, como nos comparte también la señora Lidia. Pues quisiera empezar con las preguntas que tenemos preparadas para este conversatorio. Leer un poco sobre lo que nos dicen las compañeras en Facebook. Nuestra compañera Briseida nos dice justicia para Diana. Priscila Gutiérrez, yo seguí todo su caso y la rabia es inmensa, sin haberla conocido, mucha fuerza siempre y un abrazo. Briseida, de nuevo, justicia para Lesbi. Creo que es un tema que a las mujeres en este país nos toca y nos toca muy profundo porque el feminicidio se ha convertido en una realidad que atraviesa los cuerpos de las mujeres. Es como una guerra que vivimos en donde nosotras no respondemos con las armas, no respondemos con la violencia, sino que respondemos con la organización. Y creo que lo que ustedes han hecho en este camino en búsqueda de justicia y en búsqueda de verdad es eso, es dar una respuesta a esta violencia y a esta guerra desde el amor y desde la digna rabia. Y sin embargo, pues es real que existe un contexto muy violento para las mujeres en este país. Es real que la violencia feminicida que existe es muy compleja y viene de diversas maneras. Y claro que culmina, en el peor de los casos, con la muerte violenta de nuestras compañeras, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarles cómo describirían este contexto de violencia feminicida que enfrentamos las mujeres en México. Le doy la palabra primeramente a la señora Lidia Florencio de nuevo. Señora Lidia, su micrófono está apagado. Listo. Bueno, pues yo creo que lo que estamos viviendo las mujeres en México es demasiado grave, pero sobre todo también es demasiado grave el actuar de las autoridades, ¿no?
que no están haciendo su trabajo, que por lo regular, pues a las familias que sufrimos de una desaparición o de un feminicidio, pues nos dejan todo el trabajo, porque pues desde que nosotros no supimos nada de Diana, y se aprovechan de nuestra ignorancia, ¿no? Sobre todo porque al no saber nuestros derechos, al no conocer los procesos que se tienen que llevar a cabo, todos esos protocolos que existen para esas búsquedas, pues se aprovechan esas autoridades y pues a nosotros nos hacen hacer todo su trabajo, ¿no? Entonces, pues nosotros vemos que desgraciadamente no cambia nada. Ya tiene pues más de 3 años del asesinato de Diana, del feminicidio de Diana, y pues al contrario, vemos que las autoridades siguen actuando de manera omisa, indiferente, y pues que no están capacitados para los puestos que están en esas fiscalías, en esas procuradurías, y pues a nosotros como familiares pues nos dejan ese trabajo tan difícil, y, y pues yo siento que definitivamente en lugar de que esto mejorara con tantas leyes que hay, con protocolos de búsqueda, pues no es así, ¿no? Se ha visto que las desapariciones pues son cada vez más, los feminicidios son más, las violencias en nuestros hogares o en los espacios públicos o en cualquier lugar para nosotros es más, y cuando uno llega a pues un ministerio público a hacer esa denuncia, siempre es lo mismo, ¿no? Nos hacen dar vueltas y vueltas, o nos dicen que no hay tal cosa, o que no hay médico legista para atender las heridas de las mujeres que llegan golpeadas, o sacan cualquier pretexto, ¿no? Como nosotros nos dijeron que teníamos que esperar esas 72 horas para la búsqueda de Diana. Entonces, pues yo creo que lo que estamos viviendo en México es demasiado grave, pero sobre todo por el actuar de esas autoridades que no les está interesando pues toda la violencia que vivimos, y, y vemos que desde el gobierno federal, ¿no? A un presidente que definitivamente le interesa muy poco toda esa violencia, al pues en el gobernador, que definitivamente ha estado ausente en todo su mandato. Lo vemos muy poco, y el día que sale solamente es para darnos dádivas a las mujeres que estamos muy vulneradas, porque yo siento que de eso se aprovechan, de nuestra necesidad, porque toda esa campaña que hacen para repartir sus tarjetas rosas, pues nosotros vemos que son en colonias demasiado pobres, demasiado a las mujeres, pues lógico que somos las más necesitadas, en los municipios más pues sí, con más pobreza. Entonces de eso se valen esos gobernadores, ¿no? O gobernadores, o cualquier pues sí, cualquier este gobernador o presidente, o ¿cómo se llama? Aquí como en el municipio de Chimalhuacán, como el presidente municipal, todas esos, pues, en lugar de apoyarnos, pues simplemente tratan de engañarnos, y solamente para conseguir un voto y llegar a ser presidentes, y nos prometen cosas que al final de cuentas, pues nosotros vemos que no nos van a cumplir, ¿no? Y esas violencias que sufrimos, pues van a seguir así tan graves como están, y pues nosotros seguimos en este camino de búsqueda, porque pues definitivamente vemos la inacción de todas esas autoridades,
y no nos queda más remedio que salir a las calles a exigir esa justicia que se les niega a nuestras hijas. Definitivamente nosotros no nos podemos quedar sin hacer absolutamente nada. Vemos que no les importa, mucho menos si son de colonias marginadas, nuestras hijas asesinadas, si son tiradas en la calle como si fueran una cosa que no valiera. Nosotros sabemos que van a pasar desapercibidas para las autoridades esos asesinatos, esos feminicidios. Entonces, pues definitivamente a las familias no nos podemos quedar calladas. Es algo que nos llena de mucha rabia, de mucho dolor, y pese a nuestras limitaciones que tenemos, buscamos, ¿no?, esos espacios para que se sepa que nuestras hijas han sido asesinadas y que han sido dejadas en la calle. Y pues no nos permitimos quedarnos a llorarles, ¿no?, sino que tomamos esas calles para que se sepa que esa chica que fue asesinada tenía mucho por delante. Y pues eso, ¿no?, de que a pesar de que toda la violencia que vivimos en México, creo que hay algo bueno, porque las mujeres nos empezamos a organizar, empezamos a alzar la voz, y por esa justicia que está ausente. Nosotros siempre hemos dicho, la familia de Diana, que pese a todo lo que hemos sufrido, esa violencia institucional, esas omisiones, esa indiferencia de parte de todos, no nos vamos a rendir, vamos a seguir en este camino, pese a que vemos que sí hay más violencia, que sí hay más muertes, que sí hay más desapariciones. Nosotros no nos vamos a rendir, vamos a seguir exigiendo esa justicia. Muchas gracias, señora Lidia. Pues justamente creo que esta violencia que vivimos las mujeres tiene que ver con este mensaje que manda el Estado sobre la impunidad total en la que viven las personas que tienen la responsabilidad de estos hechos. Y pues también es un problema social, es un problema que como sociedad tenemos que asumir, tenemos que darnos cuenta de que esto está pasando aquí y ahora, y hay mucho camino que recorrer para que las cosas cambien. Bueno, ahora le doy la palabra a Araceli para que nos cuente un poco sobre lo que ella piensa. Gracias. Pues considero que para analizar el contexto de violencia que existe en nuestro país, basta con mirar, en primer lugar, que a nivel de América Latina somos el primer lugar, ocupamos el primer lugar en muertes violentas de mujeres, y en feminicidio, el segundo lugar en transfeminicidios, también a nivel de América Latina. Creo que ese es un referente de entrada en el que tendríamos que estar reflexionando. El segundo, pues, es que este tipo de violencia específica contra las mujeres no solo se da en los hogares, en los espacios que llamamos privados, sino también en los espacios públicos, que estas violencias, como bien lo decíamos, son muchas, son acumulativas y van subiendo gradualmente su brutalidad y la impunidad con que son cometidas. También sabemos que a nivel de embarazos de mujeres jóvenes y niñas, pues ocupamos uno de los primeros lugares, el primer lugar también en embarazos infantiles en América Latina, que de este tipo de violencias también
que muchas veces o hace muchos años correspondían únicamente a países donde había guerras declaradas. Ahora en México se repiten y se acentúan, aun cuando no tenemos un conflicto armado como tal, ¿no? Y que es importante también poner atención en esto. Eh, esta, esta situación donde no se termina de entender la violencia feminicida o estas violencias feminicidas, donde no se entiende que es un problema estructural, un problema basado en la desigualdad y en la discriminación. Y entonces tenemos a un jefe del Ejecutivo, para empezar, que minimiza lo que está ocurriendo a las mujeres, a las niñas, que somos más del 50% de la población a la cual gobiernan. La parte de lo que ya bien mencionaba la señora Lidia y que tiene que ver con esta violencia institucional que se suma a las violencias con las que nos vamos encontrando después de que en el proceso nuestro sabemos que nuestras hijas han sido asesinadas. Toda esta cadena de impunidad y de corrupción que nos vamos encontrando, donde para ellos es más fácil, como decía una de las compañeras, suicidar a nuestras hijas antes que asumir que hay un problema real que está acabando con la vida de esas mujeres y niñas, porque efectivamente no son cifras, no somos estadísticas, somos mujeres, somos proyectos de vida andando que se ven truncados por una mano feminicida, como bien dice la señora Irinea Buendía, y que tenemos que detener. Algo más es que nuestras vidas, efectivamente, también como lo dice la señora Lidia, pareciera que no importa nuestros cuerpos, como primer territorio, como decimos, lo que nosotras queramos, nuestras oportunidades, cómo construimos nuestros proyectos de vida, cómo miramos hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro que nosotras estamos construyendo, por el cual nos esforzamos, cómo nuestras vidas, a fin de cuentas, el mensaje que nos mandan es que no valen lo mismo, que somos ciudadanas de segunda o de tercera, y que entonces nuestras vidas realmente no los distraen, de situaciones que consideran más importantes, ¿no? Ya veíamos hace tiempo que hablaban de que si finalmente ellos y ellas como procuradores de justicia o administradores de la justicia o ejecutores de la justicia en el caso del Poder Judicial, cómo ellos y ellas querían, ¿no?, desaparecer o quitar de los delitos graves que ameritaban prisión preventiva el feminicidio, porque decían que si ya existía el homicidio, ¿por qué no todos los llevábamos a la misma tesitura? Porque además ellos y ellas no estaban entendiendo realmente la diferencia, ¿no?, del tipo penal de feminicidio. Entonces, que pues ellos consideraban que había que quitarlo, incluso los delitos graves, a los cuales en nuestro país se agregó este tema del robo de combustible, ¿no? Y que ellos sí consideraron que eso era urgente, necesario, llamaron a las cámaras a legislar al respecto para modificar la ley y colocar ese delito que les parecía sumamente importante de los primeros días en que este gobierno inició, ¿no?, con su administración, y al mismo tiempo querían aprovechar para retirar el feminicidio porque no lo estaban entendiendo, ¿no? Eso de entrada pues nos dice también en qué contexto estamos viviendo estas violencias.
Otro de los elementos que creo que nos ayuda a entender el contexto de violencia feminicida es el tema de que hace pues unos años también comenzó entre las jóvenes esta necesidad de empezar a tomar cursos de autodefensa, de ocupar sus tiempos y sus vidas, sus existencias, para tomar estos cursos con la idea de que en cualquier momento y ante la situación tan terrible que estamos viviendo de inseguridad, pues tenían que y tienen que buscar la forma de asumir que pueden ser agredidas en cualquier momento y por lo tanto tienen que dar una respuesta y tomar estas herramientas, ¿no? Utilizar para eso su tiempo. Empezar a crear estas redes donde ahora tenemos que avisar, ¿no? a un grupo de amigas o crear estos grupos ya no para compartir una lectura, para compartir una anécdota, no, tenemos que utilizar estas redes y estos grupos para monitorearnos, ¿no? Entre nosotras, para saber que alguien llega sana a casa, para saber que alguien sale de casa, y tiene que hacerlo en condiciones siempre de riesgo, siempre de riesgo. Estos son elementos que también nos dicen cuál es el contexto en el que estamos viviendo las mujeres y niñas. Estas desapariciones que empezaron a darse, ¿no? Que son secuestros en realidad, porque las mujeres no y las niñas no es que desaparecemos, las personas no desaparecemos. Alguien se las lleva, ¿no? Que empezaron a darse en las cercanías de los lugares donde había más afluencia, ¿no? Que son en donde hay transporte público, en las terminales, dentro de las estaciones o alrededor de las estaciones de metro, con un perfil muy bien identificado que se trataba de mujeres jóvenes, mujeres o niñas, en especial mujeres jóvenes, con un perfil como escolar, ¿no? Donde ellas salían a una hora, regresaban a otra, como que era muy, muy predecible sus horarios, y entonces ya empezaba a ver como este fenómeno en aumento, y varias compañeras, ¿no? Varias chicas empezaron a denunciarlo en las redes, y hasta entonces empezaron a tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, volvíamos a decirlo, no estamos seguras ni en el espacio público ni en el espacio privado. Otro de los puntos importantes para analizar este contexto, pues tiene que ver con este tiempo de la pandemia, donde nos decían que estando en casa nosotras íbamos a estar seguras, y que ahora hemos comprobado que es donde mayormente se dan estas violencias feminicidas, es decir, se da el tema de la violencia sexual dentro de los hogares, ¿no? Ha aumentado terriblemente ese tipo de violencias. El tema de pues la violencia feminicida, ¿no? Porque es ahora en muchas de las veces en los propios hogares donde están privando de la vida a las mujeres y a las niñas. Y bueno, pues creo que estos son como elementos que yo pondría allí, que nos permiten o nos han permitido analizar el contexto en el que hoy, en este mes de diciembre de 2020, en medio de esta pandemia de salud, nos encontramos. Pero también me parece importante, ¿no? Decir que en medio de todo esto también está esa parte que señalaba, ¿no? Alejandra, de frente a esto también hay un contexto de respuesta, pero ya no es una respuesta individual, ya no es una respuesta que se quedaba en la parte de lo familiar o lo comunitario, sino que ahora hay una respuesta organizada, ¿no? De las mujeres, sobre todo las mujeres más jóvenes nos han enseñado eso, la importancia de estar juntas, y cómo estas mujeres se han sumado
al acompañamiento de nosotras, ¿no? De nosotras que ahora hemos pasado a ser parte de la fila de las víctimas y cómo ellas también se organizan para acompañarnos y hacernos más resilientes, ¿no? A esto. Y bueno, pues eso, que no estamos todas, pero no estamos solas, y esa es una realidad también dentro de este contexto feminicida. Gracias. Muchas gracias, Sara. Me parece muy importante todo lo que nos compartes porque en realidad sí, el tema de la violencia que estamos viviendo es muy complejo y tiene muchas formas desde las cuales podemos analizarlo. Hay claramente una impunidad y no solo una impunidad, sino un desinterés por parte de las autoridades, por parte del Estado, de hacer frente a esto que estamos viviendo y como dices, el contexto es tan grave que podemos ver cómo un encargado del Ejecutivo cree que nosotras somos sus enemigas, ¿no? Y minimiza lo que nosotras hacemos y criminaliza nuestras protestas y las respuestas que hacemos frente a la violencia que estamos viviendo, porque también socialmente nos acostumbraron a pensar que las mujeres tenemos que pedir las cosas de buena manera y que esa es la única forma en la que nosotras podemos hacer frente a lo que nos pasa. Si bien es cierto que nosotras hemos creado muchos mecanismos desde el amor, desde la dignidad, también es cierto que hay un hartazgo muy grande y que eso tiene que ver con la impunidad tan grande que existe y con un problema social que no desaparece con una ley o con un programa o con un protocolo, que eso ayuda, pero que mientras no exista una voluntad real de las personas que están en esos gobiernos, pues las cosas estarán muy lejos de cambiar. Si como sociedad no nos damos cuenta que es un problema que hay que atacar individualmente, pero también colectivamente, también comunitariamente, pues eso es muy complicado que podamos hacerlo. Y a mí me parece que otra de las violencias que vivimos las mujeres en este país es esa violencia institucional que ustedes conocen muy bien, esa violencia que las autoridades realizan a las mujeres que nos quedamos luchando cuando nos arrebatan a nuestras compañeras, ¿no? Y en ese sentido quisiera plantear la segunda pregunta de este conversatorio, que es que nos cuenten un poco. Creo que muchas podemos suponer cómo es ese camino, pero a mí me gustaría que ustedes nos lo compartan. ¿Cómo es el camino que recorre una madre en la búsqueda de justicia para sus hijas y bueno, en la búsqueda de nuestras compañeras en vida, ¿no? ¿Cómo es ese camino? ¿A qué se están enfrentando? ¿Y cómo es que lo están haciendo ustedes desde sus propios espacios, con sus recursos y desde sus lugares? Entonces, señora Lidia, no sé si quiere empezar usted. Sí, está bien, gracias. Pues sí, es muy desgastante, es muy cansado, muy doloroso, porque pues a cada paso que das, al menos en el proceso que nosotros llevamos en la búsqueda de justicia de Diana, Laura no ha querido, nunca quiso que yo viera las fotografías de Diana cuando se hizo el levantamiento de su cuerpo, cuando lo encontraron. Pero lógico que cuando uno vaya a una institución, a una fiscalía, ya al estar ahí, pues platicando o haciendo todos esos procesos de saber qué es lo que va a seguir, qué vamos a hacer, qué va a pasar. En todos esos procesos, pues uno se va enterando de todas esas cosas, ¿no? Y eso es lo doloroso de este camino para una madre, ¿no? Saber todo lo que le hicieron, saber todo lo que pasó ella, cómo la dejaron. Entonces, para uno como madre, pues es algo, pues no te lo puedo explicar con palabras porque no hay palabras que puedan explicar eso,
pero también es de eso mismo nace esas, esas ansias de querer saber la verdad y de que a ella tenga justicia. Pues sí, las instituciones siempre a lo que le apuestan es al cansancio, ¿no? Y a pues a desistir de nosotros, de decir, no, ya no más, ya no queremos saber nada más, que se quede así. Pero pues algo que tiene uno, al menos yo creo que todas las madres que hemos pasado por esto, es que somos, pues yo creo que le tenemos mucho amor a nuestras hijas, ¿no? Sobre todo ese es el amor que le tenemos a nuestras hijas ya que no están con nosotros y por amor a ellas no nos rendimos, aunque sea demasiado cansado el camino, aunque pues todas las instituciones siempre encuentremos esa violencia, y nos hagan dar vueltas y vueltas, aunque muchas veces no es necesario, pues es eso, ¿no? De que no vamos a permitir de que se quede así el feminicidio de nuestras hijas. Pues al ir caminando, pues no solamente ya es nuestro caso, ¿no? El caso de Diana, sino se van sumando más procesos, más feminicidios, más desapariciones, y entonces es ahí en donde muchas veces las madres, pues, las madres o las familias, pues, nos piden ayuda, y si nosotros tenemos ese conocimiento, pues las empezamos a guiar, ¿no? Para que no pasen lo que nosotros hemos pasado, entonces ya se vuelve como un acompañamiento de esas familias, sabemos que desafortunadamente no estamos solas, de que ya están más madres, más familias con nosotros, entonces podemos caminar compartiendo nuestras tristezas o nuestros saberes, ¿no? Si ella sabe una cosa o nosotros sabemos otra cosa, pues nos vamos compartiendo lo poco o lo mucho que llegamos a pues sí, a saber, ¿no? De todo lo que hemos caminado. También pues lo que nos conforta es que no caminamos solas, siempre están con nosotros las amigas feministas, las amigas las colectivas, las mujeres con mucha empatía. Entonces también de esa manera pues sentimos esa fuerza que nos dan ellas para no desistir, aunque sabemos que ha sido demasiado largo y, y que vemos pues que todas esas instituciones, vemos ¿cómo se llama? Pues las personas que laboran ahí, pues que no están capacitadas, ¿no? Y que nuestros procesos van a ser más largos, van a ser más difíciles, este, desde, desde un ministerio público que vemos que lo ponen para resolver el caso de nuestras hijas y vemos que viene de otra área, desde ahí vemos que es más difícil ese proceso porque sabemos que ahora es más difícil avanzar porque no tiene esa capacitación en el área que lo están mandando, ¿no? Entonces, pues al pedirle cosas o al cuestionarlo de algunas, de algo que se le está pidiendo uno que por qué no investiga tal cosa, vemos que pues ellos tienen el mismo conocimiento que nosotros, ¿no? O muchas veces hasta nosotros tenemos como más forma de ver por qué no se hacen de tal manera las cosas, ¿no? Y vemos que para empezar, él no tiene la capacitación y ni siquiera esa voluntad, ¿no? Porque nosotros por lo menos nos mueve el deseo de que se le haga justicia a nuestras hijas, pero pues vemos que ellos definitivamente no tienen esa voluntad de querer hacer bien el trabajo y pues es demasiado difícil. Nosotros en estos 3 años hemos tenido que estar lidiando ya sea desde con policías de investigación, con
ministerios públicos, con las fiscales, cuando se le piden muchas cosas que no vemos que estaban en la carpeta de investigación, vemos que se tardan, o muchas veces aunque se le hagan pues sí, se le piden esas cosas, ¿no? Por ejemplo, se le pidió que exhumaran el cuerpo de Dianita, y a más de 2 años, a más de un año yo creo que se le hizo esa petición. Jamás la fiscalía nos dio una respuesta, pues que no nos convenciera por qué no se hizo eso. Y no solamente fue eso, sino fueron muchísimas cosas, ¿no? Y ahí vemos que pues no les interesa, no tienen esa voluntad, y pues el proceso, pues nosotros ahorita en la etapa en que está, pues vemos que aunque sí ya hay un detenido, desgraciadamente nosotros tenemos muchas dudas sobre eso, y aunque nosotros hemos hecho cosas para que nos demuestren que ese es el responsable, pues no hemos visto claras las cosas, pero pues aunque es cansado, nosotros vamos a seguir buscando, tocando puertas para que tengamos esa certeza clara, ¿no? Que sepamos que el que está detenido sí es el feminicida de Diana, para que de veras se aplique justicia. Y nosotros, pues, sé que no vamos a estar tranquilas, o no vamos a estar en paz, porque yo creo que ya nunca va a haber esa tranquilidad en la casa, pero por lo menos que sepamos que las autoridades sí hicieron bien ese trabajo, que nosotros hemos luchado para que se haga, y y sobre todo que haya un feminicida menos en la calle, porque estamos seguros que si sigue allá afuera va a seguir cometiendo lo mismo que hizo con Diana, porque si una vez ya se libró de las autoridades, pues lo va a seguir haciendo. Y pues también es eso, ¿no? De que se encierra al responsable, pero que sea el responsable para que ya no siga cometiendo lo mismo que le hizo a mi hija. Pero también queremos saber esa verdad sobre el asesinato de Diana. Muchas gracias, señora Lidia. Pues justamente creo que es un camino complicado que tiene que ver con una cadena de impunidad que inicia desde el momento en que se recogen los cuerpos de nuestras compañeras, y de allí hay pues impunidad tras impunidad, y las autoridades, las personas que tendrían que hacer ese trabajo de una manera adecuada, con una perspectiva de género y de derechos humanos, pues violentan a nuestras compañeras aún cuando ya no están en este plano. Y agradezco mucho que nos comparta esto, porque insisto en que me parece que esta violencia que ejercen las autoridades, pues no solo es hacia nuestras compañeras y hacia su memoria, sino también hacia sus familias, particularmente hacia sus madres que tienen que pasar años buscando justicia, o que, como en el caso de nuestra compañera Pamela, pues la señora Mari ha tenido que pasar años buscándola, haciendo sus propias búsquedas con sus propios recursos, y las expertas pues ahora son ustedes, cuando no tendría que ser así, cuando ustedes tendrían que poder vivir un duelo y podrían hacer frente a lo que está pasando, que de por sí ya es muy doloroso, y lo que hace el Estado es que tengan un camino mucho más complicado de lo que ya es. Y bueno, quiero darle la palabra ahora a Araceli para que nos cuente un poco lo que ella piensa. Sí, gracias. Pues yo considero que el camino que nosotras emprendemos hacia la búsqueda de nuestras hijas en vida, ¿no? O cuando ellas ya han trascendido, es muy parecido. Y creo que igualmente hay dos espacios muy, muy marcados, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo es nuestro transitar? Pues yo creo que en primer lugar, nuestro transitar es en medio del dolor y del duelo. Nosotras, como dice la señora Lidia,
nos encontramos pues en medio pues en medio de muchas situaciones que se dan, ¿no? Yo diría muy que si no existiera la parte de los espacios reparadores, ¿no? O donde nosotras nos sentimos cobijadas, no podríamos seguir adelante, porque ese camino es de verdad un camino que no deseamos para nadie, ¿no? En este país, en este mundo. Y pues nosotras como personas transitamos en medio de ese dolor, de ese duelo inconcluso, ¿no? Por años. Sin embargo, en la parte ya más amplia, ¿no? La parte comunitaria, la parte social, también nos encontramos transitando en las peores condiciones, porque al inicio pues nos encontramos con la forma en que se estigmatiza a nuestras hijas, ¿no? Como de pronto hay voces que dicen, pero es que ¿por qué eso le pasa? Porque estaba fuera del hogar, porque eran altas horas de la noche, porque, o sea, por muchas razones, porque nos han dicho que si estamos en casa es el único lugar donde estamos seguras es en casa, ¿no? Con nuestros familiares, en casa, ¿no? O en nuestros centros de trabajo, con nuestros compañeros, o en un espacio público, pero dentro, ¿no? Como si ese espacio fuera capaz de resguardar nuestra vida y nuestra integridad, y no es así. Nos encontramos aparte en medio del dolor y este duelo, y el estigma social hacia ellas y hacia nosotras, porque nos cuestionan que dónde estábamos en esos momentos o por qué no fuimos capaces de intervenir a tiempo, ¿no? Nos encontramos con la indiferencia también, la indiferencia de las personas alrededor, pero también nos encontramos con la indiferencia de esos servidores y servidoras públicas, de quienes ya hemos hablado una y otra vez. Nos encontramos frente a la indiferencia también muchas veces pues de quienes con quienes compartimos espacios, ¿no? Nos encontramos a veces con la indiferencia de incluso nuestros mismos compañeros y compañeras de trabajo, que piensan que pues que nos pasó por alguna razón, ¿no? Porque hubo un descuido, porque no vivíamos de la manera correcta, ¿no? Como si hubiera una manera correcta de vivir para no correr riesgo. Nos encontramos con la indiferencia al buscarlas, ¿no? Porque de verdad nos hemos acostumbrado a ver tantas fichas de búsqueda, ¿no? En el teléfono público, en la entrada del metro, en la tortillería, ¿no? De la esquina, en un poste de luz. Nos hemos acostumbrado tanto a ver estos volantes con rostros de niños, niñas, mujeres, hombres, personas adultas. Nos hemos acostumbrado y entonces también caminamos en medio de toda esa invisibilización, ¿no? De la violencia y sobre todo la violencia específica. Nos hemos encontrado también y hemos caminado, ¿no? Hacia la búsqueda de justicia en medio de personas que nos dicen que porque nosotras queremos poner en el centro la violencia hacia nosotras, cuando son más los hombres asesinados que las mujeres en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Y hemos tenido que explicar una y otra vez que no es que nosotras queramos poner por encima de los homicidios los feminicidios, ¿no?
porque sean más importantes las vidas de las niñas y mujeres, sino porque se dan en un contexto específico, porque son un tipo de violencia específica que incluso marcan los cuerpos de las mujeres de manera diferente, ¿no? Nos hemos cansado de decirles que no nos matan en situaciones similares, ¿no? Que sobre todo cuando hablamos de feminicidios, antes de arrebatarles la vida de formas cada vez más violentas, más brutales, ha habido otras violencias que se han ejercido, ¿no?, sobre ellas, que la mayoría de ellas han sido desaparecidas, después violentadas o torturadas sexualmente, han sido víctimas de otros delitos antes de privarlas de la vida, igual de crueles esos tratos, y que finalmente culmina con quitarles la vida, pero que no son las mismas condiciones en que se lleva a cabo un homicidio, ¿no?, que un feminicidio. Y en eso hay que poner atención. Frente a eso también nos encontramos, frente a una sociedad que minimiza también, ¿no?, las formas en que nuestros cuerpos, como bien decía la señora Lidia, no los están dejando en lugares o ocultándolos, no, cada vez más es el presentarlos en los espacios públicos, el dejarlos allí, ¿no? Con lo que muchas expertas han denominado la basurización de los cuerpos, dejarlos allí, expuestos, ¿no?, de formas cada vez más crueles. No es nada más asesinarlas y ya privarlas de la vida de manera rápida, con un arma, no. Antes hay una serie de violencias que se suman a esa última. Transitamos también, pues, en medio de la impunidad, de esa larga cadena de impunidad que aparece, ¿no?, desde que encontramos, en el caso de nosotras, a nuestras hijas ya sin vida, y todo por lo que tenemos que pasar para, como dice doña Lía, demostrar que la culpa no es de ellas. A nosotros nos decían, por ejemplo, que nosotras no podíamos hablar de que teníamos una defensa jurídica, que nosotras éramos víctimas y que entonces nosotras lo que teníamos era asesoras jurídicas o defensoras jurídicas o defensores, que los que tenían defensa eran ellos, ¿no?, los imputados, los asesinos. Y yo les decía que no, que también nosotras tenemos defensa, porque desde el primer momento a nosotras nos toca defenderlas a ellas. En el caso de Lesbi, defenderla porque dijeron que se trataba de un suicidio. Y entonces hubo que trabajar para decirle a esa sociedad, a esas autoridades, a esas personas que estaban allí y que iban a tomar una decisión, que ella no se había quitado la vida. Y para eso nosotras tuvimos que buscar las formas y tuvimos que demostrar, tuvimos que defender para decir que no estábamos de acuerdo y que lo que había pasado, nosotros íbamos a conocerlo. Y eso es la verdad. Cuando nosotras decimos que buscamos verdad y justicia, es eso. Nosotras queremos saber qué fue lo que pasó. Y ellas ya no están para decirlo, pero sí están sus cuerpos. Sí están allí sus cuerpos lastimados, siendo testigos de la violencia por la que atravesaron, incluso muchas de ellas con lesiones posteriores a haberles quitado la vida. Allí se materializa todo ese odio, allí se materializa toda esa desigualdad y esa discriminación. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden. Porque las asesinan tan impunemente, porque pueden. Y bien dice doña Lidia también, si lo hicieron una vez y quedaron en la impunidad, lo van a volver a hacer. Y entonces lo que nosotras hacemos
es justo transitar este camino en medio y en las peores condiciones, porque no queremos también, como lo dice la señora Lidia, que haya un feminicida más en las calles. No queremos que lastimen a alguien más. Y por eso decidimos transitarlo, enfrentarlo con lo que tenemos, con lo que tenemos de conocimientos, con lo que tenemos de acompañamiento y con lo que vamos aprendiendo en el camino para defenderlas. Gracias. Muchas gracias, Sara. Justamente esto que dices sobre cómo ustedes se convierten en defensoras, justamente este día que se conmemora el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, a mí me parece muy importante que nosotras reconozcamos que ustedes se han convertido en defensoras no solo de sus hijas, sino de todas nosotras, de todas las mujeres que seguimos viviendo en este mundo y que nos dan ese mensaje tan importante de no sobrevivir, sino de vivir todos los días, de seguir con nuestras vidas, de a pesar de tener tanto miedo, de a pesar de tener tanta rabia, ver cómo ustedes siguen caminando y siguen luchando y siguen buscando justicia para sus hijas y buscan enviar este mensaje a la sociedad y a las autoridades para decir, no solamente no les creemos, sino también señalar que son responsables de lo que está sucediendo y enviar un mensaje hacia nosotras para perder el miedo y para, a pesar del dolor y a pesar de la guerra, poder levantarnos y seguir caminando y claro que en este camino pues nos encontramos con ustedes y bueno, a mí me gustaría cerrar las preguntas para después dar pie a que las compañeras que nos están viendo puedan hacer preguntas o comentarios si así lo quieren. Me gustaría cerrar con esta pregunta que me parece importante porque me gusta creer que hay esperanza, me gusta creer que a pesar de todo lo que estamos viviendo, hay caminos que podemos transitar, en los que podemos encontrar un poco de tranquilidad, en los que podemos volver a reír y recordar a nuestras compañeras que si bien ya no están físicamente, pues eso, que nos hemos hecho responsables de mantenerlas vivas a través de la memoria y que la memoria se ha convertido en una herramienta de lucha también para las mujeres que estamos caminando y para ustedes, ¿no? Que son ustedes las madres quienes nos cuentan quiénes eran sus hijas, quién era Diana, quién era Lesbi, y justo demostrando y rompiendo estos estereotipos y estigmas sociales que nos quieren hacer creer cosas que no son. Entonces me gustaría preguntarles, en este camino que ustedes han recorrido, si han encontrado lugares o espacios de esperanza y cuáles son esos lugares, cómo son esos lugares que han encontrado esas personas, esas colectivas, esos momentos que me gustaría pensar que sí existen a pesar de tanto dolor, que puedan existir esos lugares en los que ustedes se sientan abrazadas. Y creo que es importante que nos lo cuenten porque también creo que como sociedad tenemos que voltear a ver eso y que tenemos que darnos cuenta de que es importante caminar con ustedes. Entonces, señora Lidia, ¿usted qué piensa? Bueno, pues yo creo que sí, afortunadamente sí hay esos espacios en donde encontramos esa empatía, ese abrazo en donde nos sentimos que no estamos solas, que a pesar de este México violento, en este México feminicida, todavía hay esperanzas. A mí me gusta mucho ir a las marchas porque me siento acompañada y cuando sé que todas esas mujeres que estamos ahí vamos por ese mismo fin, por que termine toda esta violencia,
Y si me encuentro a compañeras o mujeres que conocen por este camino que hemos llevado, conocen a Dianita, me da gusto, me da tristeza, me duele, pero a la vez siento emoción de saber que conocen a mi hija a pesar de que ya no está. Y muchas veces o esa es una parte muy importante para seguir adelante. Yo sé que la fuerza me la da mi Diana, mi Dianita, es porque yo la siento siempre a mi lado, a donde quiera que vaya, yo siento su presencia, siento su energía, pero, pero con las compañeras, con ustedes, con colectivas, con activistas, me siento, me siento acompañada, no me siento sola y como les vuelvo a repetir, me dan esa fuerza. Por ustedes se han hecho muchas acciones. Si ustedes se acercan, se, se hacen cosas en memoria de Diana, cosas que yo quiero que se queden ahí, ¿no? Por ejemplo, el mural que le realizaron a Dianita fue una mujer que siente empatía por todas las mujeres víctimas, mujeres o niñas víctimas de feminicidio. Entonces vemos que sí, que a pesar de toda la violencia que vivimos, pues sí hay mujeres conscientes que se acercan a nosotros con cariño, con ese amor que sienten por nuestras hijas y hacen cosas, ¿no? Ustedes también tal vez realicen una mantita a Dianita, pues otras compañeras han hecho alguna obra de teatro, han hecho pues muchas cosas en memoria de nuestras hijas y pues yo sé que lo hacen con amor y entonces cuando yo siento eso pues me da, porque sí, la verdad a veces, muchas veces se siente uno pues cansada, no lógico que con ganas de rendirse, porque eso no podría pasar, pero sí demasiado cansada, pero con esas muestras de cariño, pues le da a uno ánimos de seguir con más fuerza. Creo que sí, hay mucha indiferencia, como decía la señora Araceli. Hemos visto mucha indiferencia de parte pues sí, de toda la sociedad. Nosotros lo vivimos aquí en el lugar en donde radicamos cuando pasó lo de mi hija, aunque nosotros las invitábamos a hacer acciones, nunca se acercaron, fueron muy pocas las que estuvieron con nosotros. Al llegar ahí en donde dejaron a Dianita, nosotros bueno, yo me enteré de que varios vecinos tuvieron conocimiento cuando dejaron a Diana a las 5 de la mañana y con esa indiferencia me dijeron que la vieron, que la habían dejado y que solamente le pusieron una manta encima. Entonces te duele ver cómo actúa la sociedad, ¿no? Con esa indiferencia, sin nada de empatía, de ver cómo vieron a una chica tirada en la calle y lo único que se les ocurrió fue ponerles una manta. A mí me dolió mucho, pero pues desgraciadamente así es, pues así son esta sociedad. Algunas pues van a actuar de esa manera, pero pues a otras sí nos va a mover y nos va a hacer que salgamos a la calle, que nos unamos a ese grito de justicia, que no nos quedemos calladas, que no nos quedemos indiferentes, que, que, que digamos que ya pare toda esta violencia, porque pues desgraciadamente fue Diana esa vez, pero desgraciadamente se han ido sumando pues
muchas mujeres, niñas, mujeres de todas las edades, y pues son cosas o son vidas que se terminaron por el simple hecho de ser mujeres y que nos duele demasiado, ¿no? Y yo creo que por eso vamos a seguir haciendo todas esas acciones, y pues afortunadamente cada vez somos más. En el momento en que pasó lo de Dianita, aquí en Chimalhuacán no existía una colectiva como tal. Hace poco se formó una, y pues desde que se formó nos han estado acompañando, han estado con nosotros, y es agradable sentir que cada vez esta violencia que estamos viviendo está despertando conciencias, estamos haciéndonos más fuertes. Somos pocas, pero vamos a seguir adelante, y vamos a seguir tomando las calles para que las sigamos transitando, pero vivas, con muchos sueños, con muchas ilusiones, con todos nuestros proyectos de vida que se lleven a cabo, que ya no nos dejen en esos espacios abandonadas sin vida. Vamos a seguir adelante. Gracias. Pues también escuchando a la señora Lidia, creo que eso, aunque nuestro transitar ha sido también por toda esa indolencia, ha habido otra parte que es la que efectivamente nos sostiene, ¿no? Y pues yo lo he dicho, ¿no? Muchas veces, y reconozco que en especial las primeras mujeres que salen a defender a Lesbi son mujeres jóvenes de su comunidad, básicamente. Cuando es encontrado el cuerpo de mi hija, y una vez que van llegando al campus diferentes chicas, porque su cuerpo es encontrado a las 5:30 de la mañana del día 3 de mayo de 2017. Conforme van sabiendo que encontraron el cuerpo de una mujer joven en el campus, y que las autoridades empiezan a hablar de un suicidio, y que ellas, sin conocerla, sin saber su nombre, su edad, si es parte o no de su comunidad universitaria, ellas salen inmediatamente a exigir a esas autoridades universitarias, en primer lugar, que se esclarezcan los hechos y que se determine qué fue lo que sucedió, en cómo es que a ella le arrebatan la vida, porque ellas hablan desde un primer momento de un feminicidio. Yo en ese momento no tenía conocimiento que se hubiese encontrado el cuerpo de una mujer joven, no tenía conocimiento, mucho menos de que se tratara de mi hija. Sin embargo, ellas ya la estaban defendiendo. Esa es como el primer acto de acompañamiento para con mi familia, ¿no? Para con Lesbi. Después, muchas otras mujeres que se sumaron a este reclamo el día 5 de mayo, 2 días después, cuando ellas ya tenían conocimiento del nombre, ¿no? De que esta chica sí era parte de su comunidad, aun cuando las autoridades seguían mencionando que no. Ellas ya con esta indignación y esta rabia, pero con esa organización, ellas llamaron a una manifestación donde pues después hube de conocer a esas mujeres que fueron las que convocaron en un primer momento, entre las cuales pues se encuentra nuestra compañera, ¿no? Quien sigue en ese camino de acompañar a las familias, Alejandra López Luján. Y entonces pues ellas salen ese día 5
Y junto a ellas, junto a esas 3 chicas, después 7 chicas que lanzan un cartelito, pues llamando a hacer algo, a manifestarse, ¿no? Entonces salen más de 2.500 mujeres a marchar, justo en el momento que nosotras nos encontrábamos realizando un acto religioso en memoria de Lesbi, despidiendo su cuerpo físico. En ese momento salen ellas, ¿no? Y nosotras nos enteramos después, cuando ya habían llegado a la rectoría, y nos sumamos, al final nos dan la palabra, es decir, que ellas fueron parte importante de que nosotras pudiéramos tener espacios donde decir la verdad, donde decirles que no, que todo lo que se estaba diciendo del ESMI y que fue pues, del dicho de su asesino, era falso. Y entonces hubo la oportunidad, ellas gestaron esa oportunidad, ese espacio de escucha, de acompañamiento, donde pudimos decir quién es Lesbi, donde han podido conocer a nuestras hijas, como dice la señora Lidia, cómo se crean esos espacios y allí se van haciendo acciones por alguien que quizá no conocieron en vida, con la que no convivieron, pero que a partir como de nosotras empiezan a conocer, y eso me parece muy importante. De los espacios, pues son esos los espacios primeros, después vamos conociéndonos, vamos saliendo más con la misma exigencia, verdad, justicia para el feminicidio de Lesbi. Y posteriormente, cuando empezamos ya el proceso jurídico en las audiencias, se forma un grupo de varias mujeres y también compañeros, sobre todo mujeres jóvenes, que se van sumando a las diferentes actividades, no solo en las calles, sino también elaborando exigencias, ¿no? Por escrito a autoridades muy específicas. El Poder Judicial se le exige que juzgue con perspectiva de género, al Poder Ejecutivo, ¿no? Que tome cartas en el asunto, a las universidades y a sus responsables, ¿no? A los rectores. Se les dice que tienen que poner atención y que tiene que haber reflexión sobre este tema, que no es, como decimos, un hecho aislado, sino que son crímenes de Estado y donde todas y todos abonamos para que se sigan reproduciendo, pero también donde todas y todos podemos contribuir para que esto cambie y esto termine, hasta erradicarlo. Y también comentar de forma muy, muy especial que si nosotras hemos salido de diferentes formas y hay quien critica o no entiende los contextos en los que se dan estas manifestaciones, decimos que que sí, que hay posibilidad y que puede criticarse las formas, pero no de ninguna manera pueden cuestionar la legitimidad de nosotras de salir y visibilizar qué es lo que está pasando, ¿no? En este país contra las mujeres y contra las niñas, ¿no? Por el hecho de ser mujeres y niñas. Y en ese contexto, en la marcha pasada del día 25 de noviembre, pues se acercaron mujeres que están siendo víctimas de violencia, de estas violencias feminicidas, y que ellas decían, es que yo vine a la marcha a buscarles a ustedes porque estoy viviendo esta situación. Ya me acerqué a los centros, ¿no? De las mujeres, de atención a las mujeres, y me dicen que no pueden hacer nada, me dicen que pues si estamos casados y que además tenemos hijos, pues que los reconsidere, y estas formas de que ellas ya no encontraron en las instituciones estos espacios y entonces están acudiendo
donde saben que vamos a ver mujeres que ya estamos llevando un proceso y que vamos a poder compartir con ellas y darles acompañamiento para que denuncien, para que puedan salir de esos lugares donde están viviendo estas violencias, no solo ellas, sino sus hijos, sus hijas, donde están viviendo violencia patrimonial, donde efectivamente el asunto es quererlas sacar para apropiarse de los espacios donde habitan, estas situaciones. Entonces, me parece que si hablamos de que estos espacios de denuncia, ¿no?, de salir a las calles, está dándoles oportunidad a estas mujeres de acudir allí, como prácticamente como última posibilidad de que sepamos qué es lo que están viviendo y que ya no quieren estar allí, pero que también hay mucho miedo, ¿no?, a las repercusiones y que no las está protegiendo, no las están protegiendo las instancias que deberían, ¿no? Y bueno, pues justo hablando de espacios de resiliencia o espacios pues donde nos sentimos seguras, pues de esos espacios, lamentablemente, los menos son los espacios institucionales. Los espacios institucionales no son espacios, dicho por nosotras, ¿no? No están cumpliendo su función y no están siendo espacios seguros para nosotras, no están siendo espacios donde estamos siendo acompañadas, no están cumpliendo para nada su función. Y eso también tenemos que cuestionarlo y tenemos que empezar a ver cómo también esto se suma a la violencia institucional, cómo nos están dejando solas en medio de toda esta gravedad, cómo una llamada de emergencia no se concreta, no se toma con la seriedad que debería, y cómo esto está repercutiendo justo para permitir que se sumen un feminicidio más a los que ya de por sí pareciera que nos hemos acostumbrado, las instituciones se han acostumbrado. Entonces, pues, bueno, también en los medios hemos encontrado muchísimo, pues, muchísima eco, ¿no? Y que también a mí me parece importante decirlo, los medios han sido, ha habido un cambio. Yo en particular he notado un cambio, creo que ahora, pues, hemos podido tocar, ¿no?, esas fibras, y bueno, pues también agradecer todo el trabajo que hacen las compañeras y compañeros desde los espacios autónomos, ¿no?, que comunican. Pues eso, muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Pues todo lo que nos comparten me parece muy importante, y decirles que así como ustedes encuentran espacios de esperanza, pues reiterar que para mí, y estoy segura que para muchas mujeres, pues su caminar y la lucha que hacen todos los días también es un espacio de esperanza para nosotras. Y bueno, quisiera dirigirme a la gente que nos está viendo en la transmisión por si tienen alguna pregunta. Este es el momento para hacerlo. Yo voy a leer algunos comentarios que han dejado en Facebook, pues porque me parece importante que ustedes los conozcan. Monse Ángeles dice: mi admiración para esas madres, un amor incondicional, la justicia de los justos está dormida de verdad, las admiro y respeto, justicia para sus hijas. Briseida dice: hasta encontrar a Pamela Gallardo, hasta encontrar con vida a Pame. Alejandra Colín dice: fuerza a todas. Anne de Harrison: un abrazo para ustedes, gracias por demostrar la valentía, luchar y buscar justicia y compartir sus vivencias que también nos tocan, nos mueven y las acompañamos, todas somos una. Ingrid Bravo dice: justicia para Diana, Lesbi, Pamela y para todas, fuerza a todas las madres y familiares, te abrazo mucho, Lidia. Kelonio Mora dice: hoy precisamente escuchaba a una mujer decir que los pleitos en pareja es normal. Qué tristeza pensar de esa manera, qué tristeza saber que algunas personas normalicen la violencia. Creo que eso es muy importante, creo que no podemos seguir pensando que hay asuntos privados y que hay asuntos que se solucionan en casa. Si nosotras en cualquier momento vemos que están violentando a una mujer, claro, con el cuidado que podamos tener, hay que accionar y hay que hacer algo, porque ese silencio hace que
los casos de nuestras compañeras aumenten cada vez más. Las siempre vivas dicen, las queremos, las admiramos, siempre las acompañaremos. Jan Estrada dice, no es un hecho aislado, los feminicidios son crímenes de Estado, justicia para todas. Carla dice, considero que eso es cierto, hay muchas leyes y normas que respaldan este tipo de situaciones, pero lamentablemente nada nos asegura que sean cumplidas. No son efectivas porque incluso con ellas existiendo, nada nos asegura que sean empleadas por parte de las autoridades. Diana Hernández dice, Diana, hermana, aquí está tu manada. Perspectiva feminista jurídica, justicia para todas. Ana Lau dice, respeto mucho su lucha, es la impunidad la que nos violenta y nos criminaliza. Michelle Campos dice, es muy triste que las mujeres tengamos que vivir con miedo. Son mujeres tan fuertes. La sociedad nos margina a nosotras, nos cuestiona, nos señala, en vez de pensar en los culpables. No están solas, aquí estamos. Anaide dice, ¿y qué podemos hacer nosotras para apoyar? Bueno, creo que esa es una pregunta que podríamos como dar respuesta ahora. Bueno, que ustedes nos compartan algo que se les ocurra. Aragaz dice, gracias por luchar, no solo por sus hijas, sino por todas las mujeres. Es admirable, valioso y muy importante el trabajo que realizan. Gracias. Monse Ángeles dice, admiro su fuerza de voluntad, no se rindan, su instinto de madres es tan hermoso por alzar la voz por sus hijas. Aunque su vida se apagó, tienen una estrella voraz que las ilumina. Aunque es difícil perder a un ser querido porque se apaga algo dentro de ti. María Eugenia Covarrubias dice, mi admiración y respeto por su valentía y fortaleza son ejemplo de lucha para todas las demás, las abrazo solidariamente. Monse Ángeles dice, hermana, seguimos en la lucha, gritaremos sus nombres, que lo escuche el viento. Compa Patripie dice, la formación de nuevas colectivas en Chimalhuacán es por el caminar de la señora Lidia y su familia ante la búsqueda y exigencia de justicia para Diana, al realizar constantemente movilizaciones en ese territorio para que no se invisibilice la violencia feminicida en el municipio. Vázquez Cortés dice, un abrazo grande y seguimos gritando sus nombres. Hugo Ortiz dice, qué inmensa la fortaleza de todas ustedes, me he quedado sin palabras, les mando un gran abrazo. Avi dice, gran respeto hacia ustedes, ya que no se han dejado vencer a pesar de las intimidaciones que la autoridad impone. Un abrazo a la distancia. Andrea Jiménez dice, justicia para todas, admiro demasiado su fortaleza y recuerden, si tocan a una, respondemos todas. Y Jacqueline Quesada dice, un abrazo y admiración para ustedes y no están solas, estamos con ustedes. Bueno, creo que por ahí estaba esta pregunta de cómo es que las compañeras que están viendo esto o a las compañeras que escuchen esto, cómo pueden ayudar, cómo pueden sumarse a sus luchas y a los procesos que están viviendo actualmente cada una de ustedes. Bueno, yo sí les vuelvo a pedir de favor, como siempre, o les vuelvo a compartir que la lucha sigue y van a empezar los juicios para dictaminar si el detenido es el feminicida de Diana. Van a empezar el 18 de enero a las 11 de la mañana en el penal de Nezabordo. Yo hasta donde sé no va a ser virtual, pero como desgraciadamente yo soy discapacitada auditiva, me cuesta mucho trabajo escuchar por este medio. Yo sí voy a acudir a ¿cómo se llama? A los juzgados. Entonces, pues sí, les voy a pedir a todas las mujeres que nos han acompañado, que nos sigan acompañando, que sigamos exigiendo justicia por todas, que no salga ese feminicida, si es el feminicida de Diana, que no salga libre. Y pues con eso nos podrían seguir acompañando en este camino. Les agradezco mucho. Muchas gracias, señora Lidia. Ahora no sé si tú quieras abonar a la respuesta.
Pues sí, yo considero eh, que es como un deber, ¿no? No creo que podamos prestar un acompañamiento sin que medie el cariño, ¿no? El cariño que siempre hay entre nosotras, aun cuando no nos conozcamos físicamente o no sean parte como de nuestra familia, ¿no? Creo que para que esto suceda, ¿no? Porque está sucediendo, porque ya es real, acompañamiento está allí, ¿no? Todo el tiempo. Eh, Solo es encontrarnos, ¿no? Encontrarnos y nos hemos encontrado a veces en los peores momentos, pero creo que si nos encontramos es por algo. Considero que hay muchas formas, ¿no? En que podemos estar de maneras muy creativas nosotras, de maneras muy cercanas, aunque no estemos cerca, ¿no? De maneras muy amorosas. Eh, Creo que cuidándonos unas a otras es una manera, estando pendientes unas de otras. Eh, Como ya bien lo decía Ale, si vemos que alguien está sufriendo una violencia así, pues buscar la forma también sin ponernos en riesgo, pero buscar la forma de en ese momento eh, hacer que otras personas se acerquen o prestar como, como este apoyo, el acompañamiento a nuestros procesos, ahora que mucho está haciendo como en línea, que sepamos, ¿no? Que hay este tipo de actividades como este conversatorio y que estemos acá, que no solo conozcamos lo que les pasó a ellas, de qué manera pasó, sino que también nosotras hablemos de estos temas, ¿no? En nuestros hogares, con la familia, en nuestros centros de trabajo, nuestros centros de estudio, que toquemos estos temas, ¿no? Hemos dicho mucho que podamos elaborar, si es el caso, tesis de grados, si es el caso, que podamos como cada vez buscar, nosotras estamos siempre aquí y agradecemos la oportunidad que nos dan de poder dar nuestra palabra, pero también hay otros espacios donde nuestra voz pues no alcanza a llegar, ¿no? Pero sí la voz de ustedes, ¿no? Como mamás, como tías, como hermanas, como que pueden hacer la diferencia, ¿no? Hablar de cómo se está dando esta situación, ¿no? Cómo ellos van eh, como en primer lugar, ¿no? Cómo van aislándolas, ¿no? Del resto de sus amigas, de sus familiares, ¿no? En el caso concreto de muchas de nosotras, donde el asesino es su pareja con la que vivían, sentimental, eh, cómo nosotras podemos hacer la diferencia estando pendientes, ¿no? No juzgando, no criticando, sino haciendo saber que estamos allí en cualquier momento y que no cortemos esos hilos de comunicación con ellas, sobre todo cuando sabemos que hay una situación de violencia o se está viviendo, no digamos es que le gusta vivir así o no digamos es que no puedo hacer nada si ella no quiere, ¿no? El simple hecho de estar ahí cerca, manifestarles que en cualquier momento nos pueden llamar, que hay instituciones que deben y a las que les debemos exigir que hagan algo al respecto para prevenir. Hay muchas formas en que podemos estar ahí, pero sobre todo estar cerca, siempre estar cerca de ellas para prevenir eh, de, de todas las mujeres que estén a nuestro alrededor, no importa si las conocemos o no, siempre pues creo que eso es cierto, no estamos todas, pero no estamos solas. Gracias. Muchas gracias, Sara. Pues creo que ya no hay más preguntas en la transmisión. Hay un comentario más de Olga Zárate que dice mis respetos y admiración para ustedes.
Y bueno, es lo mismo que yo puedo compartir. Estoy muy agradecida de que hayan aceptado esta invitación. El Frente Ayotzinapa USA dice: abrazo solidario a todas las madres, tías, hermanas, primas de desaparecidas, víctimas de feminicidio. Que sigan tejiendo redes entre ustedes. Y creo que eso es un mensaje muy importante. Las redes de mujeres salvan vidas, las redes que hemos construido y que seguimos construyendo en todos los espacios en donde podemos estar, nos salvan de muchas formas, nos salvan cuando estamos tristes, cuando estamos enojadas, pero también pueden salvar la vida de esas mujeres que están siendo violentadas. Creo que romper con ese mito del patriarcado de que nosotras somos enemigas es importante, sin idealizar nuestras relaciones, pero teniendo presente que hay otras formas de relacionarnos entre nosotras, que podemos construirlas y que lo que ustedes como madres y como familiares nos han enseñado es eso, que la fuerza que tienen ustedes juntas en las calles pues ha llegado a este punto, porque si bien hoy en día, todos los días nos despertamos con noticias de otra compañera desaparecida o de otra compañera asesinada, también sabemos que están las madres luchando, están las madres saliendo a la calle y que entre ustedes se están acompañando, como lo decía la señora Lidia, ¿no? Ustedes se han encontrado en este camino, no de la forma en que nos hubiera gustado, quizá de la forma pues mejor para todas, pero cuando se encuentran, se acompañan entre ustedes y eso me parece muy grande, muy hermoso y allí creo que es donde radica esto que nos han enseñado las compañeras del sur, ¿no? Allí está la digna rabia y es esa que ustedes caminan todos los días. Una compañera nos pregunta si tienen correo de contacto las ponentes o quizá alguna página en donde se puedan enterar de las cosas que van sucediendo en los procesos tanto de Lesbi como de Diana, y bueno, también de Pame, que ahora la señora Mari, insisto, no está acá, pero en el caso de la señora Mari me parece que una forma de apoyar es seguir compartiendo el volante de Pame, seguir compartiendo su rostro, contar su historia, poner atención en esos lugares en donde están desapareciendo las mujeres en este país, en esta ciudad en particular. Recalcar como la zona del Ajusco es una zona de peligro para nosotras, en donde han desaparecido otras mujeres, como la delegación Iztapalapa es una delegación que es un punto rojo para las desapariciones de las mujeres. Creo que en el tema de la desaparición hay que desacostumbrarnos a ver los volantes o los fotovolantes como uno más. Creo que es importante seguir compartiendo y tratar de recordar esos rostros. Es una realidad triste, pero es algo que se vuelve necesario en el momento en el que vivimos. Y bueno, Xochitl Mariana Vargas dice, de antemano muchas gracias y felicitaciones por el valor, el coraje y seguirse manifestándose, por esas madres que no abandonan a sus hijas y continúan en la lucha con nosotras. Bien lo dice la señora Araceli, no estamos todas, pero no estamos solas. Briseida Hermenegildo dice, grandes mujeres que me han enseñado mucho, gracias por su ejercicio de lucha. Lidia, Mari y Araceli, seguimos en pie de lucha. Bueno, Ara nos comparte el Facebook en donde pueden encontrar información sobre el proceso de Lesbi, pero también sobre otros procesos o otras actividades que abonan a que sigamos pensando lo que está pasando. El Facebook es Justicia para Lesbi Rivera Osorio, así aparece en Facebook y allí pueden como seguir la información. Las siempre vivas dicen, Ale, te queremos, muchas gracias, también las quiero mucho. Y bueno, no sé, la señora Lidia, si nos podría dar el Facebook donde se puede encontrar la información sobre el proceso de Diana. Y Briseida nos dice también, grandes mujeres que me han enseñado mucho. Seguimos en pie de lucha. Bueno, nada más esperar si la señora Lidia nos puede compartir el Facebook y mientras tanto, pues eso que igual
intentaremos colocar en esta transmisión que espero se quedará guardada en la página, pues estos links a los grupos de Facebook y el fotovolante de PAME para que podamos compartirlo y que podamos seguir buscando a Pamela y seguir buscando a todas las compañeras que nos hacen falta, como nuestra compañera Mariela Vanessa, que también está desaparecida, que era nuestra compañera en la Facultad de Filosofía y Letras y que hace ya varios tiempo que no sabemos de ella y que la seguimos buscando. Bri dice, gracias a la compañera Ale por procurar este espacio de encuentro y escucha. Y bueno, yo más bien quiero agradecerles a ustedes porque, pues eso, sin ustedes este espacio no habría sido posible y el camino que yo he recorrido en estos últimos años, pues ha sido aprendiendo y escuchando de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes nos comparten y agradecer mucho a Lesbi, agradecer mucho a Diana porque pues por ellas las conocemos a ustedes. Ojalá no hubiera sido así, pero quizá tenía que ser de esta forma y estoy segura que tanto Lesbi como Diana están pues acompañándonos y acompañando esta lucha que hacen sus madres desde los lugares en los que están. Entonces, pues nada, no sé si la señora Lidia podría compartirnos el Facebook o las redes. En Facebook aparece como Justicia para Diana. Ahí pues compartimos lo que hacemos, o pues sí, todo lo que va pasando en el proceso de Justicia para Diana. Gracias, Alejandra. Muchas gracias a ustedes y pues bueno, no sé si quieran compartir algo más, si quieren cerrar como este espacio de alguna manera. Pues yo nada más darle las gracias a todos los que mandan mensajes, los que comparten, los que reaccionan, los que nos acompañan. A ti muchísimas gracias, Alejandra, por abrirnos este espacio, para compartir pues todo un pequeño, ¿cómo se llama? De lo que vivimos nosotros como madres, como familias, que buscamos esta justicia. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante por ellas, hasta saber la verdad y que tengan justicia. Te agradezco mucho. Gracias. Bueno, pues yo de igual manera agradecer y sobre todo pues que sea también a través de estos espacios, ¿no? De esta universidad, ¿no? Que efectivamente ha sido una de las que más ha impulsado este tipo de actividades y que nos permite estos espacios de reflexión para poder dar nuestro testimonio y también para podernos encontrar cumpliendo su función social también, ¿no? Las universidades, y que aunque falta mucho por hacer, pues está en marcha y pues sí, en especial a los espacios justo donde pues en lo particular he encontrado mucho apoyo que han ido en construcción, que han sido en construcción, a las compañeras de las Siempre Vivas, que son quienes de muchas y diversas maneras nos acompañan siempre, que también han estado muy pendientes, acompañando, monitoreando a la señora Mari, en especial cuando va a alguna búsqueda, ¿no? A las compañeras de los espacios amplios de mujeres del zapatismo, porque son en quienes yo he descansado muchos de mis dolores también, pero también muchas de mis alegrías, ¿no? Porque son espacios donde conviví con mi hija también. A este grupo de acompañamiento que se creó a partir de que empezamos a acudir a los espacios de exigencia de justicia,
a las compañeras, ¿no?, que crearon este grupo de Amigas de Ver, y desde ahí hemos estado también trabajando, ¿no?, a las compañeras que se han ido sumando desde los espacios de comunicación independiente, ¿no?, nuestras compañeras fotógrafas como Diane, como La Flor, que están allí siempre, ¿no?, nuestras compañeras de también, pues, que día a día vamos conociendo, con las otras madres que hemos hecho esos lazos tan importantes, y, y pues mucho eh, a la señora Irinea Buendía Cortés, porque es un pilar también para, para mí en este proceso, porque la conocí a ella, porque conocí su lucha y porque eso me generó esperanza y posibilidad de encontrar también justicia para Lesbi, ¿no? Muchas otras compañeras que ahora caminamos juntas, y, y bueno, pues agradecer mucho a Ale, ¿no? Ale que se ha convertido también en un puentecito para estar y conocer a otras mujeres, y que nos permiten y nos dan voz también, y mucho acompañamiento, mucho cariño. Muchas gracias, Ale. Gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, voy a leer los últimos comentarios. Gracias, Soto dice, gracias a todas por compartir sus experiencias, son un gran ejemplo, las abrazo con cariño. Las siempre vivas dicen de nuevo, Ara, te queremos. Y pues nada, yo nuevamente, agradecer a todas las personas que se conectaron, que nos vieron. Eh, Agradecer a la Unidad de Prevención y Atención de Violencia de Género de la UAM por abrir estos espacios que son muy necesarios, a la Maestría en Estudios de la Mujer de la UAM Xochimilco, de la cual formo parte, y agradezco que nos permitan hacer estos ejercicios y crear estos espacios, porque la academia es práctica y es social y tiene que ser así para poder cambiar de a poco lo que nos está sucediendo. Y agradezco mucho que exista este espacio y que existan estas formas que también son formas de aprender colectivamente con todas las personas que nos están viendo. Y bueno, particularmente les agradezco mucho, te agradezco mucho, Ara. Sabes que te quiero mucho, que he aprendido mucho en el camino, que si yo he decidido acompañar a las madres es por ese camino que he recorrido contigo. A la señora Lidia, que es un ejemplo de lucha para nosotras, que, que resiste desde esa periferia, ¿no?, que nos quiere dividir entre la ciudad y la periferia, pero que en realidad nuestra lucha es una y nuestra lucha es por ellas, y tenemos que seguir cobijando los procesos que se viven en estados y en municipios como Chimalhuacán. Y pues agradecerles infinitamente por haber aceptado estar aquí, por compartirnos su palabra, por abrazar estas emociones que hemos recorrido en estas horas. Y pues agradecer también a la señora Mari, que no pudo conectarse, pero que tuvimos presente aquí en todo momento. Y pues muchas gracias a todas las que se conectaron y espero que puedan seguir como en estos eventos de la unidad de género que estarán compartiendo en Facebook. Muchas gracias a todas y esperamos encontrarnos pronto.